Bien, buenos días tengan todos ustedes. Vamos iniciando la clase del día de hoy. Vamos a recordar dónde nos hemos quedado en la última clase asincrónica. Para los que han visto ya el video, hemos estado revisando lo que es el estado de flujos de efectivo. En este estado de flujos de efectivo hemos analizado y hemos visto que es un estado muy dinámico, ¿no? Que nos va a presentar la capacidad de la empresa para generar dinero, ¿no? O sea, efectivo como tal, o equivalentes de efectivo. En el tema de equivalentes de efectivo, tenemos que ser muy críticos cuando tenemos que ver qué cuentas podrían simular equivalentes de efectivo. Hay cuentas que por su restricción, ¿sí? O por la inmediatez en la cual se van a convertir en dinero, o sea, se van a realizar, pues pueden ser consideradas en algún momento equivalentes de efectivo y en otros momentos no van a ser consideradas equivalentes de efectivo. Tienen que ser convertibles en dinero de manera inmediata o casi inmediata, ¿no? Porque si vamos a hablar de que se van a convertir en dinero en los próximos 3 meses o 6 meses, ya no se puede considerar un equivalente de efectivo, porque esta restricción no permite que uno tenga un buen análisis de este estado. Este estado va a venir tergiversado, donde uno va a pensar que tiene más dinero, cuando en realidad al momento que quiera disponer de ese dinero se va a dar cuenta que existen ciertas limitaciones al uso del mismo por haber utilizado cuentas que no correspondían. Esto les digo para su vida profesional, porque en su vida profesional van a tener planes de cuentas bastante extensos, donde van a ver muchísimo que analizar, ¿no? Van a tener que ver cuenta por cuenta y ver si las cuentas realmente pueden considerarse equivalentes de efectivo o en algún momento pueden retirarse de lo que son los equivalentes de efectivo. Entonces, eso para su análisis posterior. Después tenemos 3 actividades. Cuando hablamos del estado de flujos de efectivo, estamos hablando de 3 actividades. Estas 3 actividades son de operación, de inversión y de financiamiento. Todos los movimientos de efectivo, todos aquellos movimientos que generen efectivo, ya sea de ingreso o de salida, ¿sí? O que simulen un ingreso o una salida de efectivo, las vamos a tener que catalogar, ¿no? Es como agarrar fichas de 3 colores y dividir, ¿no ve? Entonces vamos a decir las rojas por un lado, las blancas este otro lado, las negras este otro lado. Lo mismo vamos a hacer en este caso, ¿no? Vamos a tener un montón de movimientos de efectivo, donde de esos movimientos en efectivo los vamos a tener que separar y decir, bueno, todos estos son actividades de operación, todas estas son actividades de inversión y todas estas son actividades de financiamiento. ¿Y cómo reconocer estas actividades de inversión, operación y financiamiento? Pues las vamos a hacer por exclusión, como habíamos hablado en la anterior clase. Vamos a identificar claramente las actividades de inversión y financiamiento y por diferencia o por exclusión vamos a ver que todo lo demás va a ser actividad de operación. ¿A qué me refiero con esto? Actividades de inversión van a ser todas aquellas relacionadas con los movimientos en el activo fijo, en el no corriente. ¿Ya? Entonces, me refiero a movimientos de activos fijos que ustedes ya conocen. Ventas de activos fijos, compras de activos fijos, ¿no? Altas, bajas de activos fijos por obsolescencia, por venta, cualquier tipo de baja de activo fijo o alta de activo fijo van a ser consideradas actividades de inversión. Cuando yo les hablo este tipo de actividades, ustedes ya se tienen que ir imaginando los asientos. En este momento ustedes ya tienen que ir imaginándose los asientos muy rápidamente, porque esto les va a ayudar y les va a hacer ganar el tiempo para que ustedes puedan completar el ejercicio. El día de hoy en la clase asincrónica vamos a hacer un ejercicio ya o vamos a iniciar un ejercicio por lo menos para que ustedes vean y verifiquen cómo tienen que resolverlo. Entonces, desde ese punto de vista, pues van a tener ustedes que eh, saber llenar una hoja matriz y en esa hoja matriz ustedes van a tener que prácticamente simular asientos contables. Y en la simulación de asientos contables, o sea, ustedes tienen que ser muy rápidos.
Si ustedes son rápidos en la simulación de asientos contables, entonces van a poder hacer el resto del ejercicio y todo va a salir bien. Basta que un asiento contable no les esté dando correctamente, todo lo demás va a estar mal. Y después de eso va a venir la segunda parte, ¿no? Donde voy a agarrar todos los movimientos de efectivo y los voy a tener que dividir justamente en estas actividades de inversión, operación y financiamiento, y ahí tengo que reconocerlas. Y para reconocerlas, otra vez voy a tener que volver al tema de asientos contables, pero en mi cabeza, ¿no? No tengo que estar escribiendo asientos contables en ningún lado, no tengo que estar haciendo operaciones por otro lado, simplemente, como les decía, es como si tuviera fichas de 3 colores y tengo que reconocer y colocar las fichas donde deben estar. Lo mismo es aquí. Entonces, en actividades de inversión, todo lo que tenga que ver con movimientos de activos, y ahí ustedes se pueden imaginar todos los asientos que pueden ocurrir con activos fijos, van a ser actividades de inversión, sí o sí. Después tengo las inversiones como tal, o sea, cuando ustedes vean la cuenta inversiones de corto plazo, inversiones de largo plazo, o se pueden llamar inversiones temporales, inversiones permanentes. Ya hemos visto el tema de inversiones en contabilidad intermedia, entonces en inversión ustedes ya saben qué asientos podrían ocurrir en inversiones, ¿no ven? Que una inversión les genere más dinero por venta, que les genere dinero por dividendos. Entonces, ese tipo de cosas son inversiones y todo lo que tenga que ver con inversiones van a ser actividades de inversión. Por su mismo nombre, yo creo que por analogía, ustedes van a poder reconocer este tema. Entonces, ahí van a tener que identificar ese tipo de actividades o ese tipo de movimientos y colocarlos dentro de actividades de inversión. Les repito, solo 2 cosas en actividades de inversión: movimientos en activos fijos y movimientos en inversiones. Únicamente esas 2 partidas van a ir en actividades de inversión. Después tengo las actividades de financiamiento. ¿Cuáles son estas actividades de financiamiento? Son todas aquellas que producen cambios en el capital propio y el capital externo. ¿Sí? Financiamiento interno y financiamiento externo. ¿Qué es el financiamiento interno? Es el capital de los socios, ¿no ve? El dinero que los socios colocan. Entonces ahí estoy hablando del patrimonio. Vamos a decir que dentro de todo lo que es el patrimonio van a ser catalogadas como actividades de financiamiento. Y en el caso de las actividades de financiamiento, si estoy analizando el patrimonio, y esto lo han visto en sociedades todo un semestre, entonces dominan todo lo que es patrimonio, tenemos que incrementos de capital, disminuciones de capital, ¿verdad? El ajuste por inflación de capital, vamos a tener qué cosa, capitalización de reservas, capitalización de utilidades, ¿no ves? Reinversión de utilidades, o vamos a tener distribución de dividendos, creación de reservas, ¿no? Aplicación de reservas a pérdidas acumuladas. O sea, hay tantos movimientos en patrimonio y si estos movimientos mueven efectivo, pues esos movimientos de efectivo tienen que ser catalogadas en actividades de financiamiento. Eso es todo el movimiento del capital propio. Y aparte de eso, tenemos 2 situaciones dentro del capital externo, y esto les decía, para mi materia, para este semestre lo vamos a dividir en 2. Uno que es el financiamiento de corto plazo y el financiamiento de largo plazo. Cuando hablamos de financiamiento de largo plazo, sí, son financiamientos que sirven para comprar maquinaria, comprar activos fijos o para remodelaciones, no sé, pero son cosas que son, no tienen que ver con las actividades de operaciones, sino son a mejoras de activos, a agrandar mi activo. Entonces, este tipo de financiamientos o préstamos bancarios, ya, estos préstamos generalmente son de largo plazo. Entonces, vamos a decir que todos los préstamos de largo plazo son actividades de financiamiento. Porque también puedo tener préstamos de corto plazo. Los préstamos de corto plazo son aquellos préstamos operativos. Siempre los préstamos de corto plazo van a ser operativos. No existe otra forma en que un banco te pueda prestar a menos de un año que no sea para actividades operativas. ¿Qué son actividades operativas? Comprar materia prima para convertirla en un producto y venderlo. Comprar inventarios para revenderlos. Entonces, ese tipo de préstamos de corto plazo son para generar efectivo en un igual corto plazo. Cuando uno compra inventario, no espera venderlo en los próximos 5 años, ¿verdad? Uno compra inventario para venderlo en los próximos meses.
Una empresa que solamente compra 2 veces al año, de, hace importaciones grandes de mercadería. Entonces, si digamos compra en enero y en junio, son meses para ponerlo en el calendario fácilmente identificables. En enero y en junio hace las compras del exterior para tener mercadería para todo un semestre, porque todo lo que compra en enero, pues espera venderlo hasta junio, y lo que traiga en junio se espera vender hasta diciembre. Entonces, dense cuenta, no vamos a comprar de enero a junio para venderlo en los próximos 3 años. Eso no existe, porque en el próximo enero voy a comprar otra mercadería. Entonces, mercadería de vanguardia, mercadería de moda, mercadería de última generación, como quiera que se vea esa mercadería, pero es lo nuevo, ¿verdad? Entonces, uno siempre trata de estar a la vanguardia en esos temas, ser el que traiga lo último, lo más moderno, lo más de moda. Entonces, ese tipo de préstamos máximo van a ser a un año. El banco máximo te va a esperar un año, porque te va a decir, mira, te estoy prestando para que te compres en enero, y esto lo tienes que liquidar hasta junio. O sea, tienes que tener el dinero con tu ganancia inclusive, y de ahí me pasas lo que yo te he prestado para tu mercadería y tú te quedas con la ganancia. Esa es la idea del préstamo, ¿no? Con el cargo de una pequeña tasa de interés. Entonces, ese tipo de financiamientos son operativos. Para mi materia, les repito, los préstamos de corto plazo o estos préstamos operativos van a ser actividades de operación, únicamente estos préstamos, ¿ya? Entonces, solamente para que diferencien, porque aquí en actividades de financiamiento dice eh, los préstamos tomados por parte de la entidad, y desde ese punto de vista muchos auditores que hacen, analizan y dicen, bueno, préstamos en general, sea de corto plazo o de largo plazo, lo metemos a actividades de financiamiento. Y esto, les decía, es una dependencia de criterio, porque conozco a alguien también que trabaja en otra empresa de auditoría y me indica que por conceptología, sí, o por concepto, por definición, si el préstamo está destinado a actividades de operación, tiene que ir en este tipo de actividades. Y un préstamo operativo de corto plazo debería ir a actividades de operación. Entonces, son cosas que van a ocurrir en la vida profesional, en que uno va a tener una concepción diferente de lo que es el préstamo. Sí, y lo que les decía, yo he tenido años de pelearme con los auditores con este tema, pero al final no interesa dónde coloquemos el préstamo, igual va a ir como una actividad dentro del estado de flujo de efectivo. Esto en su vida profesional, ¿ya? Obviamente tiene que tener, por eso les decía aquí, como tengo dos conceptos diferentes, pero totalmente válidos. Entonces, si está en actividades de operación o en actividades de financiamiento, es válido, ¿no? No puedo colocar en actividades de inversión un préstamo, digamos, ¿no? Ahí sí estoy mal. Entonces, es por eso que por ese lado siempre aclaro a los alumnos, para que los alumnos no se confundan, porque siempre les digo, en mi materia, en este semestre, no lo tomen como que es la ley y a partir de ahora sí o sí voy a hacer de esta manera. Sí, ustedes pueden empezar a hacer de esa manera. Si tienen algún auditor que les acepta, excelente. Si tienen otro auditor, pues ustedes van a conocer muchos auditores en su vida profesional, o ustedes van a ser los auditores en su vida profesional, entonces van a tener otro tipo de conceptos, ¿no? Entonces van a pelearse y van a decir, pero yo considero que esto debería ir en actividades de operación, y el auditor te va a decir, no, es actividad de financiamiento, y tendrá sus porqués, ¿no? Entonces habrá que debatir, y si logras convencerlo, excelente. Si él logra convencerte, también va a ir en un lugar correcto dentro del estado financiero. Pero ahora les repito, para mi materia, actividades de financiamiento van a ser, primero, todos aquellos cambios en patrimonio. Eso no está sujeto a discusión, ¿sí? Y dentro de los préstamos, únicamente los préstamos a largo plazo van a ser actividades de financiamiento. Entonces son dos cosas también, ¿no? Todo patrimonio y préstamos a largo plazo. En actividades de inversión, repitiendo, ¿sí? Todo activo fijo e inversiones. Son dos cosas también. Entonces son cuatro cositas que ustedes se tienen que acordar, tienen que dominarlas o saberlas de memoria, o tenerlas anotadas siempre en algún lugar, porque después todo el resto de actividades, o sea, cualquier otra transacción que pudiera realizarse dentro de la contabilidad de una empresa, vamos a considerarla actividades de operación. Todo lo demás, uno puede decir, compra de inventarios, operación; pago de cuentas por pagar, operación; ¿no? Cobro de cuentas por cobrar, operación. Todo lo demás va a ser operación.
Entonces, ustedes tienen que pensar así en fácil para no estar ese instante tratando de ver que las actividades de operación son las más difíciles de reconocer. Váyanse por el lado de las actividades de inversión primero, luego las actividades de financiamiento y después de eso todo lo que quede, todo lo que resta de movimientos de efectivo van a ser actividades de operación por simple analogía, ¿no? Entonces ya no va a haber mucho que analizar y actividades de operación van a ser siempre el grueso del estado financiero. O sea, la mayoría de los movimientos van a ser actividades de operación. Con esa aclaración y con esa, digamos, con ese tip que van a tener ustedes en el momento del reconocimiento de los movimientos de efectivo en estas tres actividades, van a poder realizar una hoja que es primordial dentro del estado financiero, ¿no? Van a ver las hojas del trabajo que se tienen que hacer. Hay una que es la base de todo, la más importante. La segunda hoja es esta que divide en actividades de operación, inversión y financiamiento, donde se establece el método directo e indirecto, ¿sí? Y después ya directamente uno hace los estados financieros, que es copiar. Van a ver en el ejercicio práctico que realizar el estado financiero es demasiado sencillo una vez que se tienen las hojas de trabajo, donde ustedes tienen que realmente solamente copiar ahí. Van a demostrar lo que saben en las primeras hojas, en las hojas matrices que vamos a realizar. Entonces, ahora sí vamos a ir presentando ya el estado de flujos de efectivo, ¿no? Y en este estado de flujos de efectivo habíamos dicho, vamos a presentar las actividades de operación, inversión y financiamiento, ya que la empresa considera sobre estas bases, ¿no? O sea, estas bases se encuentran en la norma. Ustedes que han leído ya la NIC 7 saben que la NIC 7 habla textualmente de estas tres actividades. Estas tres definiciones han sido copiadas de la norma. Entonces, cumpliendo esto, la empresa va a dividir sus propias actividades entre estas tres: operación, inversión y financiamiento, las va a clasificar y de esta manera va a presentar su estado de flujo de efectivo. Y al presentar este estado de flujo de efectivo ya dividido en estas tres actividades, pues podemos considerar que ya va a ser pasible de un análisis más interesante, revisar este estado financiero, porque vamos a ver dónde está generando más dinero la empresa en este periodo, por si acaso. No es que desde toda su vida ha generado dinero, por eso les decía, este estado es tan dinámico que puedo hacerlo de la fecha que yo quiera a la fecha que realmente me dé la gana, porque yo quiero presentar información de la capacidad de la empresa para generar efectivo en ese periodo. Entonces ahí vamos a ver, va a haber periodos en los cuales uno genera mucho dinero y gasta poco. Hay otras épocas del tiempo en que la empresa gasta mucho y genera poco dinero. Entonces, y eso uno va aprendiendo en la vida profesional, los patrones que se van generando en cada empresa. Hay empresas que tienen épocas de vacas gordas y épocas de vacas flacas, ¿no? O sea, las mismas empresas les van a decir en algún momento, ustedes si entran de asistentes, tal vez lo puedan percibir. Si su jefe, que va a ser el contador o gerente financiero, les comunica, ustedes lo van a poder percibir mejor. Pero si ustedes, digamos, ya en su vida profesional ya han llegado a un cargo alto y entran directamente a ser el gerente de una nueva empresa, ahí la gente les va a contar, la gente de la parte comercial, la gente de la parte de producción en una empresa industrial, van a poder ahí percibir ustedes lo que ellos perciben y les van a decir, lo que pasa es que en tales meses del año vendemos como locos, en otros meses del año no vendemos nada, ¿verdad? Entonces uno va a poder ver el ciclo que tiene esta empresa y va a poder definir las fechas en las cuales el estado de flujo de efectivo sería el más apropiado para poder realizar o poder sacar balances comparativos y en base a esos balances comparativos empezar a establecer el estado de flujo de efectivo. Y una vez que lo establecen, pues se puede analizar y decir, bueno, la mayor cantidad de dinero en este periodo se ha originado en actividades de operación. O sea, por actividades de operación, por lo que siempre hacemos, entonces hemos generado un montón de dinero. ¿Por qué se debe eso? Porque tal vez las ventas se han elevado, yo qué sé, ¿no? Entonces vamos a poder ver por esas,
por ese punto de vista, digamos así. Y después diremos, bueno, pero todo lo que generamos en este periodo lo hemos gastado en actividades de inversión, o todo lo que hemos generado lo hemos gastado en actividades de financiamiento, porque va a estar un positivo con un negativo. El efectivo en el tiempo muy poco se mueve, ¿no? Entonces, pues les decía, va a depender de las fechas que ustedes tomen del estado de flujo de efectivo. Si ustedes toman una fecha donde el efectivo era magro, o sea, muy poquito, porque ustedes están casi a cero, las ventas están casi en cero, y toman como fecha posterior una fecha donde las ventas están, digamos, explotando las ventas en ese mes, y obviamente el dinero en efectivo está ingresando, pero caudales de dinero, ¿sí? Entonces, ¿qué va a suceder? Van a haber un incremento de efectivo espectacular. El estado de flujo de efectivo les va a mostrar eso, ¿no? Donde y si es por las ventas, el incremento de efectivo va a ser fatal por el lado de las operaciones, y no va a haber ningún gasto en inversión, y no va a haber gasto en financiamiento, o los gastos van a ser tan pequeños que va a parecer que esta empresa es totalmente productiva, cuando no es así. La empresa tiene ciclos, ¿no? O al revés, si ustedes utilizan una fecha inicial donde estamos explotando las ventas porque realmente se vende muy bien en esas fechas, y la fecha final utilizamos una fecha en la cual esta empresa casi no tiene ventas y por ende su efectivo disminuye en todo ese tiempo vertiginosamente, van a ver lo contrario, van a ver un flujo negativo en actividades de operación, van a ver flujos negativos en actividades de inversión y financiamiento, donde más que uno piense que está generando dinero, va a decir estamos perdiendo plata, ¿no ve? Entonces hay que ser bastante inteligente y bastante analítico para elaborar este estado de flujo de efectivo y presentarlo, ¿no? Una cosa va a ser la presentación anual que se hace a los socios, ¿no ve? ¿Por qué? Por temas administrativos, por temas legales, inclusive nos piden que cada cierre de ejercicio hagamos este estado financiero de un año. Entonces, obviamente, en el caso de una empresa que cierre en diciembre, vamos a ver diciembre de este año versus diciembre del año pasado, que puede ser un parámetro, puede ser un parámetro, y supongamos que esta empresa todos los diciembres vende, que da miedo porque es una empresa de regalos, digamos. Entonces, si esta empresa de regalos, obviamente sabemos que en diciembre vende muy bien, entonces por ese lado vamos a tener mucho flujo de dinero versus mucho flujo generado el año pasado. Entonces se convierte en un parámetro, sí, de medición de un estado de flujo de efectivo en épocas de bonanza, o sea, en épocas en que esta empresa produce mucho y gana bien. Podemos establecer una comparación entre lo que ganaba bien el año pasado versus lo que ganó bien este año. Está perfecto. Pero también tengo que analizar otros flujos de efectivo. ¿Qué tal si yo agarro un flujo de efectivo en las épocas más pobres de la empresa? No veo que sea, digamos, junio, donde menos se vende, que parece que por el invierno la gente sintomáticamente deja de comprar y prefiere comprar comida, artículos que no son perecederos. No entiendo la razón, sí, pero parece que es un tema más humano que otra cosa. Sí, es una cuestión de actitud en la gente, que en invierno tiende a resguardarse, ¿no? Y deja de gastar o deja de comprar ciertas cosas. No quiero decir que todos lo hacen, ¿no? Pero disminuye otro tipo de industria. Entonces, ¿qué tal si esta empresa en junio es cuando menos vende? Es más, es una industria donde aprovecha para sacar de vacaciones a sus vendedores, aprovecha de sacar de vacaciones a su gente operativa o la gente de producción, porque sabemos que no necesitamos producir tanto porque no se va a vender. Entonces tenemos los mínimos estándares en ese instante para producir algo, vender y satisfacer un mercado muy pequeño que siempre va a existir. O sea, siempre va a haber gente que quiere comprar, pero en este caso son muy pocos en el mes de junio. Entonces tal vez tenga que hacer un estado de flujo de efectivo de junio a junio para ver de cuando estaba mal, ahora que estoy mal, sí, cuál es peor. Si el año pasado era peor que este, quiere decir que en junio, cada junio estoy mejorando un poquito. Tal vez estoy cambiando estrategias, ¿no? Generalmente hay muchas empresas que tienen la estrategia de cuando peor les va es cuando más propaganda hacen, y otras tienen la estrategia de cuando mejor les va, más propaganda hacen. Entonces, cada uno tiene su forma de ser. Si alguna vez ustedes estudian marketing, van a ver que cada una tiene sus propios fines de incrementar ventas, ¿no? Entonces, hay empresas que dicen que cuando están muy pobres, ¿no? Cuando están con pocas ventas, es justo cuando hacen descuentos, cuando hacen rebajas, cuando hacen liquidaciones, cuando hacen sorteos, ¿no? ¿Para qué? Para que la gente compre. Es una forma de incentivar la compra.
Entonces hacen descuentos, hacen sorteos y todo eso en épocas bajas, porque saben que ahí la gente, si no se les incentiva, no compra nada. Entonces es un buen método para hacerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Desde el punto de vista del estado de flujo de efectivo, la empresa va a incrementar un poco sus ventas, pero va a incrementar mucho sus gastos. Otras empresas hacen otro tipo de cosas, o sea, hacen publicidad, por ejemplo, gastan en este tipo de marketing cuando quieren hacer conocer sus productos. ¿Qué tal si yo estoy trayendo una nueva línea? Sí, yo soy una empresa de lácteos, pero ahora no solamente voy a vender lácteos, sino voy a vender comida. Entonces, es una nueva línea que se está insertando en mi compañía, entonces tengo que promocionarla. Entonces empiezo a gastar en publicidad y la publicidad es bastante cara. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a subir un poco porque la gente al principio siempre es temerosa de comprar algo nuevo. Hay siempre los arriesgados que van y compran, pero nadie compra por montones ni nadie convierte una rutina tan rápido esa compra, ¿verdad? Uno compra por curiosidad y si le gusta, pues repetirá la compra. Entonces, en ese tiempo vamos a tener muchos gastos de publicidad y pocos ingresos de efectivo. Entonces, este estado de flujo de efectivo en esas épocas versus una época similar anterior en la cual yo estaba haciendo conocer otro producto, pues me puede ayudar mucho a saber si realmente ahora puedo generar más efectivo que antes. Entonces, dense cuenta, ahí está el dinamismo de este estado, porque lo puedo hacer de cuando yo quiera o cuando yo quiera o cuando lo requiera, ¿no? Cuando lo necesite. Y ustedes van a ser los artífices de hacer eso el momento que entren a las empresas, porque este estado les va a ayudar a analizar eso. Si ustedes se convierten en alguien muy analítico en el tema del estado de flujo de efectivo, van a poder palpar estas cosas y van a saber que este estado financiero es súper interesante cuando uno empieza a ver muchos estados financieros de lo mismo y empieza a analizarlos todo el tiempo. Entonces es muy interesante este tema del flujo de efectivo para una empresa y no va a aplicar el estado de flujo de efectivo en todas las empresas, ¿ya? Antes de que ustedes empiecen a encajonarse con lo que estoy diciendo y les voy a decir, ah, no, las empresas de regalos, diciembre hay que meterle, y junio, ¿no? O sea, no, porque no sabemos, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, en diciembre siempre se vende más, es más, casi la mayoría de las empresas venden bien en diciembre porque todo el mundo quiere regalar algo en Navidad. Entonces, desde noviembre más o menos, las ventas empiezan a subir, digamos, de una manera vertiginosa. Es interesante la curva, cómo se empieza a ascender en esos meses y después llega una época de meseta y luego vuelve a bajar. Y así es todos los años, ¿no? Tiene ese ciclo. Entonces, no todas las empresas son iguales. Hay empresas, como les decía, que aportan por el tema del marketing para incrementar sus ventas. Entonces, venden también en ciertas épocas del año, ¿no? Yo qué sé, si soy una empresa de ropa, pues voy a ver que mi ropa se vende bien en diciembre porque todo el mundo se quiere comprar ropa. Es más, ya se ha visto estadísticamente de que la gente compra mucha ropa en la última semana del año por el tema del año nuevo y que quiere estrenar ropa. Parece que es así. Entonces, la última semana del año la gente compra mucha ropa. Entonces, es interesante ahí tal vez no hacer campaña. ¿Para qué voy a hacer campaña? Si todo el mundo por inercia, gracias al año nuevo, compra un montón de ropa. Entonces, ¿para qué voy a hacer campaña? Que compren. Es más, le subo el precio y para esa semanita, ¿no? Porque después caen las ventas. En enero nadie compra ropa, ¿no? A no ser que sea ropa escolar. Pero ahí, ¿no? Pero ¿qué tal si mi ropa yo puedo promocionarla en junio y por invierno promociono toda la ropa gruesa que tengo? Porque por invierno la gente prefiere, si desde mayo ya puede empezar a promocionar y decir, pues abrígate en este invierno y compra la ropa aquí, que tenemos la ropa más abrigada, listo. Entonces también voy a hacer que en junio se venda ropa. Entonces vean que es un tema de estrategia de cada empresa. Y ustedes van a aprender a ver que la empresa tiene sus estrategias para vender, tiene sus formas ingeniosas para llegar al público, para generar cierto digamos, interés en comprar. Los supermercados, si ustedes van, y yo sé que todos ustedes han ido a un supermercado, se han debido dar cuenta que muchas cosas tienen el tema del 9 y el tema del 9 es un tema psicológico. Uno no mira el 9 ve los números anteriores a eso. Entonces, cuando quieres vender algo a 15 pesos, si lo pones a 15 tal vez alguien no te compre, pero si lo pones a 14,99 la gente piensa que es 14. Y tú estás vendiendo a 14,99 y cuando te tragas la factura recién te das cuenta que habías comprado así, pero
al principio, cuando compras, y eso es repetitivo, no es que te das cuenta y la siguiente vas a ir bien armado al supermercado con tu calculadora. Difícilmente haces eso. Tal vez lo harás la primera vez, pero después de eso ya no. Entonces, eh, tienen formas de generar dinero. Todas las empresas tienen sus propias formas de generar dinero y este estado les va a mostrar cómo hacerlo. Y el momento en que ustedes lo separen por actividades, van a poder ver que las actividades de operación deberían ser las que más generan dinero para poder sustentar las actividades de inversión y para sustentar las actividades de financiamiento. Cuando estamos hablando de inversión, estamos diciendo compras de activos, ¿no ven? O estamos diciendo que tener dinero estacionado para poder invertir, ¿no ve? O sea, dinero que no uso para utilizarlo en actividades de inversión. Finalmente, actividades de financiamiento. Si yo me he prestado para comprarme una nueva máquina, pues tener el dinero suficiente de mis actividades de operación para pagar esa máquina. Entonces les decía, ahí una forma interesante de ver un flujo de efectivo es ver que las actividades de operación estén siendo positivas para solventar actividades negativas en el caso de inversión y financiamiento. Uno puede ver la cosa asintomática cuando es al revés, ¿no? Que las actividades de operación generan muy poco dinero y estoy teniendo que vender mis activos para pagar mis financiamientos. O al revés, ¿no? Estoy teniendo que financiarme para poder comprar activos o peor, financiarme para poder comprar mis propios inventarios, ¿no? Entonces quiere decir que ni siquiera tengo capital de trabajo, que me tengo que prestar a corto plazo del banco para poder solventar mis propios gastos y pagar la propia mercadería que vendo. Entonces ahí la empresa puede notarse que no está teniendo un buen momento en este instante. Solamente les digo, este estado mide un periodo, no mide algo que es rutinario, no es como el balance general, ¿no ve? El balance general es una foto en el tiempo que después cuando las comparo puedo ver cómo uno ha trascendido en ese tiempo. Este estado de flujo de efectivo, como es dinámico, me va a dar de estas dos fotos un comportamiento nada más en ese periodo. Otro periodo va a ser totalmente diferente y va a depender mucho de mi astucia para adecuarme a las fechas y en esas fechas realizar estados de flujo de efectivo que me van a permitir analizar estos periodos de una mejor manera. Habíamos visto este tema de hacernos una tablita, los que ustedes, si es que quieren, ¿no? Para ubicarse en el tema de cuándo se va a considerar una salida de dinero o cuándo se va a considerar una entrada de dinero. Lo habíamos visto y lo hemos repetido en la anterior clase. Sí, cuando un activo aumenta, quiere decir que es una salida de dinero, una aplicación de efectivo. Cuando los activos disminuyen, van a ser orígenes de dinero, ¿no? Por otro lado, el aumento de pasivo y patrimonio van a considerarse incrementos en el dinero o orígenes de fondos. Simulan, ¿sí? Muchas veces no quiere decir que exactamente esté ingresando dinero. Puede ser que un pasivo incremente simplemente por tema de financiamiento, pero nosotros lo vamos a simular como un origen de fondos. Lo propio con una disminución de pasivo y patrimonio. Las disminuciones en pasivo y patrimonio se van a considerar salidas de dinero. Entonces, digamos, con estos parámetros bien definidos, podemos saber que todas aquellas entradas de dinero las vamos a poner en positivo y todas las salidas de dinero o aplicaciones de fondos las vamos a colocar en negativo. Esto para que se les quede grabado de que un negativo es salida de dinero, un positivo es entrada de dinero y esto les va a permitir analizar mejor el estado de flujo de efectivo. Porque van a ver, cuando ven muchos negativos, dicen aquí más está saliendo la plata que entrar, ¿verdad? Cuando ven positivos, van a decir, ah, bueno, aquí está ingresando dinero, de una manera muy sencilla y muy rápida el momento de analizar este estado. Ahora, viendo el tema de cómo presentar este estado, ustedes han tenido que leer en la norma y dice hay dos formas de hacer. Y esto habla en las actividades de operación, porque son las únicas que cambian. Las actividades de inversión y financiamiento siempre se permanecen idénticas. En cambio, en las actividades de operación puedo presentar este estado de dos maneras. Uno es el método directo y otro es el método indirecto. Ahora, el método indirecto, ¿qué nos dice? ¿Qué hace? Dice, el método directo nos da mayor detalle de los ingresos, cobros y pagos operativos. La información es obtenida de los reportes contables o ajustando las ventas o costo de ventas para cambios durante el periodo en inventarios y cuentas por cobrar y pagar operativas y otras partidas que no sean efectivo. Aquí vamos a ver directamente otras partidas que no son efectivo, pero que obviamente afectan.
y vamos a ver eso en el método directo. Es el más sencillo, ¿sí? Es el más corto, ya, pero obviamente presenta ciertas cosas, ¿no? Muchos, y inclusive esta norma, sostiene que este estado es el que se debería presentar, ¿no? Porque como dice directo, es el que te presenta en el primer flash realmente las salidas y entradas de dinero. Pero existe otra forma, ya que también es más analítica, también tiene su razón de ser, sí, no es que sea la peor, pero tiene su razón de ser. Tengo el método indirecto. Y este método indirecto ajusta la ganancia o pérdida neta para efectos de transacciones sin efectivo, por ejemplo, la depreciación. Partidas de ingreso o gasto asociadas con flujos de efectivo, inversión o financiamiento. Entonces, por un lado, tengo el método directo que me muestra entradas y salidas de dinero en actividades de operación, nada más. ¿Ya? Donde alguien que conoce este estado, alguien que sabe de contabilidad, alguien que sabe de auditoría y análisis de estados financieros, va a poder interpretar este estado de una manera muy sencilla. Desde el punto de vista profesional, este es el mejor método directo, ¿no? Pero este método indirecto nos da mejores pautas desde el punto de vista no profesional para alguien que no tiene conocimientos de contabilidad, porque que habíamos visto al inicio de esta presentación en la anterior clase, que este método es una forma de ayudar a ver, a que la gerencia sepa que utilidad no es sinónimo de ganancia o pérdida no es sinónimo de deudas en efectivo. Entonces, para que esto no ocurra, porque ustedes van a tener en su vida profesional jefes que no saben de contabilidad, les va a tocar cualquier hijo de vecino heredero, ¿no ven que siempre les digo así? Que tiene plata y que ha puesto su empresa, pero no tiene la más pálida idea de lo que es conta. Entonces, cuando ocurre a veces ese tipo de cosas, ellos empiezan a simular de que la ganancia contable es dinero en efectivo. Entonces, imagínense a alguien que tenga la mente demasiado estrecha, demasiado cerrada, porque no conoce contabilidad, no es que es alguien que tenga una deficiencia, ¿sí? Sino que no conoce contabilidad y obviamente cuando no conoces puedes hacer apreciaciones erradas. Entonces, donde te dice, ¿cuánto tenemos de utilidad? Ah, nuestra utilidad del año ha salido 1 millón de bolivianos. Perfecto, repartiremos el millón, yo me voy a ir a Disney con mi familia un mes. Y tú le dices, pero no hay nada de dinero, o sea, ¿y qué te va a decir alguien que no conoce contabilidad? Te va a decir, pero aquí dice 1 millón de utilidad. O sea, ese millón debería estar en mi cuenta bancaria. Y si no está en mi cuenta bancaria, me están robando. Entonces, imagínense, así llega el razonamiento de alguien que no conoce contabilidad y muy poco le dicen los números. Entonces, este estado de flujo de efectivo en su método indirecto hace una conciliación de lo que es la ganancia o la pérdida y llega a lo que es el efectivo. Y esto sirve muy bien para explicar y decir, mira, te voy a mostrar que de la ganancia o pérdida no significa dinero, porque en la ganancia o pérdida tenemos partidas que no mueven efectivo. Y aquí dice transacción sin efectivo, ejemplo, depreciación. La depreciación es un gasto, pero no quiere decir que estás pagando. O hay otros ingresos, ¿no ve? El ajuste por inflación puede dar gasto, puede dar ingreso, pero no quiere decir que estás sacando plata. Entonces va a haber gastos que no significan efectivo, pero que están aumentando la utilidad o disminuyendo la utilidad. Después de eso vamos a ver otras partidas, ¿sí? Como el costo de ventas, así, que son dinero en efectivo que ha sido anterior, ¿verdad? El inventario se ha comprado antes. Se va a reflejar en el estado de resultados recién a través del costo de ventas. Y a veces uno dice, pero tenemos dinero, pero tenemos pérdida. Y es al revés, ¿no? Porque a veces cuando el socio ve pérdida se asusta y dice, ¿a quién le debemos tanta plata? Pero no, no es que debemos, o sea, son pérdidas porque nuestro costo de ventas es muy alto, pero es algo que ya está pagado, este inventario ya lo hemos pagado, no quiere decir que le debemos a alguien, pero se está reflejando de a poco, a medida que se vende, se refleja en el costo de ventas. Entonces, vean que ese tipo de cosas van a salir en esta conciliación de lo que es la ganancia o pérdida neta del ejercicio, ¿sí? O del periodo en análisis, y a eso le vamos a sumar o restar todo lo que es gastos o ingresos que no significan efectivo. Es como que los gastos los saco de ahí, porque me están rebajando mi utilidad, pero que no es dinero en efectivo, como para acercarnos al efectivo. Entonces ahí tal vez ese tipo de gente va a poder entender de que esa utilidad no significa dinero y van a decir, pero mira, ahí está aquí. Y aparte de eso tengo otras actividades de operación
Sí, por eso dice partidas de ingreso o gasto asociadas con flujos de efectivo y de inversión y financiamiento. Es decir, bueno, al final de toda esa plata que genera, tienes la parte de inversión y la parte de financiamiento donde también se saca dinero o también ingresa dinero. Entonces ahí la gerencia va a entender mucho mejor lo que es el manejo del dinero. Pero la actividad de operación, ya sea directa o indirecta, siempre tiene un mismo resultado. A eso le voy a sumar lo que son las partidas por actividades de operación y financiamiento y voy a llegar otra vez al mismo resultado. Siempre se llega a lo mismo. Este estado siempre cuadra, aunque se haga mal, cuadra. Es por eso que el tema de exposición es muy importante al momento de realizar este estado financiero, para que ustedes lo tengan muy en cuenta. Ahora bien, dice, ¿qué método utilizar? Y esto es lo que les decía hace rato. La IAS recomienda y prefiere, aunque no requiere, que se utilice el método directo. O sea, la Comisión de Contabilidad Internacional es la que dice, mejor si utilizas el directo. ¿Por qué? Porque sabemos que este estado financiero lo van a analizar gente que conoce el tema. ¿No? Porque si tú le muestras a tu gerente solo el estado de flujo de efectivo y no le explicas qué es, él va a mirar y va a pensar, bueno, plata, este ya debe dividir la plata en todo lo que se gaste y me estará valiendo, digamos, ¿no ve? Lo que le va a importar es el estado de resultados, porque ese es el que más fácil se entiende. Ingresos menos egresos, que es todo, eso hacemos desde niños, ¿no ve? Mi papá me da recreo 5 pesos, ¿y en qué me tiro los 5 pesos, ¿no ve? 4 pesos de tilín, ¿no ve? Y 1 peso de papa frita, y con razón no tengo plata para el pasaje. Entonces, dense cuenta que eso de ingresos y gastos nosotros lo tenemos innato. Entonces, fácil de reconocer el momento que veo un estado financiero de ese tipo en mi empresa. El estado de flujo de efectivo, no. Por eso dice, recomienda, pues les decía, esta recomendación es muy profesional, porque los profesionales vamos a entender este estado muy rápidamente y el directo obviamente nos beneficia para el análisis. Es muy fácil beneficiarnos con ese estado financiero. Entonces yo, por ejemplo, personalmente prefiero hacer el directo, pero para entes reguladores, aquí en Bolivia, por ejemplo, aquí en Bolivia no tenemos otra opción que hacer el indirecto, porque para impuestos el único que se pide es el indirecto, no se puede escoger, ya que tenemos un sistema CIAT, ¿no? Y en el CIAT empieza de la utilidad, y empezar de la utilidad ya quiere decir indirecto, porque el método directo ni siquiera toma la utilidad o la pérdida. Entonces, dense cuenta que tenemos ese tipo de incongruencias, por eso que aquí en Bolivia el método directo muy poca gente lo usa porque prefieren utilizar el otro método para no hacer drama con el tema de impuestos nacionales, ¿no? Entonces hago el indirecto y listo, el mismo copio en el CIAD. ¿Y para qué voy a hacer doble trabajo? ¿Para qué voy a hacer directo e indirecto, no? Y desde el punto de vista profesional flojo, te dicen, pero sí es lo mismo. Te dicen, ¿no? Sí, es lo mismo. Cada uno presenta información de manera diferente. La misma información, sí, pero desde otro ángulo, ¿no ve? Hay que ver también bien, ustedes que se toman selfies todo el tiempo saben el ángulo de su cara y decir, desde este lado me veo más lindo o de este lado me veo más fea, no sé, pero ustedes saben de qué lado se sacan la foto. Lo mismo es el estado de flujo de efectivo, son dos ángulos diferentes. ¿Te muestran lo mismo? Sí, pero puede dar a interpretaciones interesantes presentarlo de una u otra manera. Ahora dice, las ventajas de utilizar el método directo es que es más simple de entender, lo que les decía hace rato. Este revela una mayor cantidad de partidas en las que se revela la habilidad de la entidad para generar efectivo de las operaciones, para poder cubrir los gastos, reinvertir en operaciones y llevar a cabo el pago de dividendos de los dueños. Porque como estoy viendo directamente lo que entra y lo que sale, es fácil identificar estas cosas y decir, ah, aquí generas plata, aquí no generas plata, aquí gastas dinero, aquí no gastas dinero. Entonces es muy fácil de analizar. El método indirecto, les decía, revisa conciliaciones, pero llega al mismo resultado. Parte de la utilidad que uno cree que es dinero, concilia todas las partidas que no son dinero, agarra algunas que otras más de operación y sale con el mismo saldo que saca las actividades de operación el método directo. Entonces, tienen su razón de ser, tienen su importancia, ya para que no digan el método directo es el mejor y el otro el peor, no. El otro tiene su importancia, tiene su manera de explicar y tiene su manera de analizar. La IAS recomienda el directo porque es más fácil de mirarlo, pero esto les decía, profesionalmente hablando. Un profesional, tranquilamente el método directo es muy facilito de identificar, de analizar y obviamente de aconsejar respecto a lo que las cifras estén arrojando. Las desventajas del método directo, ¿ya?
muchas entidades no recaban la información que se les permitirá determinar o que les permitirá determinar la información necesaria para desarrollar el método directo. ¿Qué sucede esto? A veces las entidades, muchas empresas, ¿sí? No llegan a tener toda esta información. Entonces hacen por diferencia y a veces las diferencias no siempre ayudan, ¿sí? No quiere decir que cuando uno ve ventas 1.000.000, quiere decir que ha ingresado 1.000.000 a las arcas. Y después uno les dice, pero ¿por qué no hay dinero? Qué raro, no sé, ¿por qué nos vendió 1.000.000? ¿No ve? Y uno cuando dice, pero ¿has analizado cuentas por cobrar, digamos? Y las cuentas por cobrar cada vez son más grandes. Ah, claro, con razón no hay plata, porque vendemos todo a crédito. Y como no lo he puesto eso en el estado de flujo de efectivo, hemos puesto las ventas como el millón directamente en ingreso. Entonces, obviamente, me está generando una desventaja ser tan directo y no tener toda la información. Para hacer el método directo, tengo que tener toda la información. ¿Ya? Ahora también dice, requiere de una revelación adicional de la conciliación del ingreso neto y del efectivo neto. Entonces, imagínense, aquí dice, está bien que presentes el estado en el método directo, pero aparte de presentar el método directo, me tienes que presentar en tus notas a los estados financieros, porque las revelaciones van en las notas a los estados financieros, dice, presenta una revelación adicional donde estés conciliando la utilidad con el resto de actividades de operación. O sea, haz el método indirecto prácticamente, ¿no ve? Porque el método indirecto justamente es eso, es una conciliación de la utilidad o pérdida o el resultado del ejercicio con todas aquellas actividades que no mueven efectivo para llegar otra vez al activo neto. Entonces da lo mismo, o sea, si haces el directo, tienes que poner en revelaciones el indirecto. Entonces, esa es una desventaja, porque si haces el indirecto ya no tienes que revelar nada, ¿verdad? Vean que, por un lado, puede ser fácil de interpretación, pero voy a tener que hacer la revelación, que es lo mismo que hacer el método indirecto. Ya cuando vean ustedes con números van a ver a lo que realmente me refiero. Por otro lado, dice, las ventajas del método indirecto es que este se enfoca en las diferencias entre ganancia o pérdida del estado de resultados integrales y el flujo de efectivo neto de las operaciones. Además, provee un nexo de gran beneficio entre el flujo de efectivo y el estado de resultados integrales y el balance general. Es lo que les decía, lo que el socio va a ver es el balance general, que tal vez no le tire mucha bola si no sabe interpretar, y el estado de resultados integrales, que es lo que sí va a atacar. Entonces, el método indirecto es lo que le permite a él entender mejor que el flujo de efectivo está relacionado con el estado de resultados, pero de otra manera. No es que directamente uno tiene que ver ganancia plata, ¿no? Pérdida deuda. No es así. Entonces, vean que lo que les acabo de explicar también está diseñado aquí, así está interpretado por los profesionales, ¿no? Que nos dicen que cada uno tiene sus pro y sus contra. Ahora, dentro de lo que son flujos de efectivo, ya vamos a ver qué cosa, esta capacidad de la empresa para ver sus cobros de ventas de bienes y prestación de servicios. Cuando hablamos de cobros de ventas, lo que les decía hace rato, las ventas dicen 1.000.000, pero no hay ese dinero. Entonces veremos la capacidad de cobrar, ¿no? Si cobran al contado, pues el dinero en efectivo va a llegar muy cerca al 1.000.000 de ventas. Pero si no llega es porque tal vez no estoy cobrando. Porque yo con lo que compro estoy pagando a mis proveedores. Entonces, ese dinero que me viene de las ventas, yo tengo que reutilizarlo en pagar a mis proveedores. La mercadería que yo vendo no me la dan gratis, ¿verdad? Entonces, una vez que yo vendo, tengo que pagar a mi proveedor, si es que no le he pagado antes. Entonces, hay que ver el ciclo también. Hay muchas empresas que compran a crédito y a medida que van vendiendo, van pagando. Hay otras empresas que han hecho, que se han financiado una primera vez, con la venta han pagado el financiamiento y aparte de eso pagan la siguiente compra. Entonces la siguiente venta ya está libre de pagos a proveedores, pero va a servirnos para comprar para la siguiente temporada, ¿no? Entonces así es como van haciendo con las ventas de ahora, compran adelantado para el siguiente año, para la siguiente temporada. Les digo que puede ser semestral, trimestral, anual, no sé. Ya entonces vean que depende del ciclo que yo le vaya a dar al efectivo.
Pagos a empleados, esto ocurre mensualmente, o sea, ninguna empresa se puede escapar de los sueldos y si escapa un mes, les puedo asegurar que ese pago o no pago de un mes de sueldos les hace tambalear porque el próximo mes se acumula y las planillas salariales son bastante onerosas. Entonces, si el flujo de efectivo no te da para pagar sueldos, puedes estar en serios problemas de iliquidez, porque al siguiente año, ¿qué vas a tener? El sueldo que tienes que pagar ahora, que nada raro que te salga por las justas, más lo que no has podido pagar el mes pasado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Con el dinero de ahora vas a pagar lo del mes pasado y sigues teniendo la deuda de este mes y así vas a empezar a siempre tener un mes retrasado. Y si sigues haciendo mal tu administración o no tienes buenos flujos de efectivo, este mes retrasado se va a convertir en 2 meses retrasado. Y en el tercer mes vas a estar pagando lo de hace 2 meses y luego se va a hacer 3 meses retrasado, donde en el cuarto mes vas a pagar lo de hace 3 meses. Y así cada vez la bola de nieve va a ir creciendo y es por eso que aquí tenemos gente que anda reclamando y diciendo, no ve, hace 6 meses que no nos pagan y nosotros seguimos trabajando y se sigue vendiendo. ¿Y qué pasa? Que no hay dinero para los sueldos, ¿no ve? Entonces, este tipo de estado de flujo de efectivo te muestra esa capacidad para generar para este tipo de pagos o pagos o devoluciones de impuesto a las ganancias, el pago del IUE. El pago de IUE en las empresas grandes es un pago bien fuerte. Hay muchas empresas que se ahorran en el año para pagar el IUE, porque el IUE les pega fuerte, ¿no? Entonces, el pago de IVA es como que, es por eso que hemos tenido entonces todo este tiempo de pandemia, por ejemplo, el IVA ha sido, se ha ido difiriendo todo el tiempo, ¿no? Y decían, y el IVA para junio, y el IVA para agosto, ¿no ve? Y al final creo que hasta septiembre lo han diferido el IVA para ciertos canales, ¿no? Para ciertos tipos de contribuyentes. Entonces, vean que el IVA es bastante importante. Entonces, hay que tener el flujo de efectivo para pagar también este impuesto. Las empresas que cierran en diciembre saben que tienen que ahorrar hasta abril porque el impuesto les va a pegar y más en buenas utilidades. Esas utilidades a veces al tiro se lo gastan, lo utilizan en otra vez en su capital de trabajo y después ya no tienen para pagar el IUE. Después habla de cobros y pagos de las entidades de seguros por primas. Ya en este caso, este flujo de efectivo en las entidades de seguros. Ya no quiere decir que una empresa compra seguros, es una prima, es chiquita, ¿no? Es parte de su operación. Estamos hablando de las empresas de seguros. Ustedes que ya han llevado seguros saben de este tema, ¿no ve? ¿Cuál es la inyección principal de sus actividades? Es el cobro de primas. Y hay que ver la maximización de esto de primas y la minimización de un siniestro te puede desbancar un año de pagos de primas. Las primas, ustedes saben que es una porción ínfima de lo que es el, de lo que es realmente el capital asegurado. Entonces, lo único que hace la empresa es, por esa pequeñita cantidad de dinero, te da la seguridad de que cuando pase algo, esta empresa te lo va a reponer. Pero la empresa dice, ojalá nunca les pase nada, y así no repongo nada y esto se hace una ganancia. Pero ahora, como tengo que prever eso y la ley de seguros te pide y te obliga a crearte reservas, porque ustedes eso han debido ver, ¿no? Que tenemos que crear reservas para futuras contingencias que son justamente estos siniestros. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a crear esas reservas, pero las reservas no significan movimiento de efectivo. Entonces hay que ver el momento de que hay un siniestro, ¿qué hacemos para conseguir el dinero? Y las empresas, ¿qué hacen para conseguir el dinero? Aglutinan más primas. Entonces sabemos que, y esto es por ley de grandes números, que también me imagino que lo han visto en la materia de seguros, ¿sí? Por la ley de grandes números estamos viendo de que miles de primas pueden pagar un siniestro tranquilamente, porque no de los 1,000 asegurados que tengo, la probabilidad, y esto ya utiliza mucha matemática actuarial, la probabilidad de que alguien tenga un siniestro es mínima, ¿no? Entonces puedo tener 1,000 primas y sé que por lo menos uno de estos 1,000 va a tener un siniestro. Entonces, de ahí es de donde nace esa tasa que ustedes conocen como prima neta, ¿no ve? O tasa, la tasa del seguro es, digamos, el 1 por 1,000, porque en ley de grandes números más o menos está simulando que yo tendría que cobrar 1,000 primas y de esas 1,000 primas, una va a tener un siniestro y es por eso que ese 1 por 1,000 cubre todo esto y es por eso que ustedes cuando sacan la tasa, lo primero que les sale es la prima neta, porque la tasa es el neto de todo. A eso recién le van aumentando, ¿no ve? Hasta llegar a la prima comercial.
Entonces, vean que también el estado de flujo de efectivo puede afectar a este tipo de entidades. El estado de flujo de efectivo en el caso de los bancos, por ejemplo, no es un buen estado, no es un estado de mucho análisis porque el estado de flujo de efectivo en el banco trafica con el dinero. Entonces, es como que el dinero es su inventario. Entonces, siempre va a tener dinero. Y va a haber épocas en que genera muchos préstamos, entonces su dinero va a disminuir. Cuando empieza a captar dinero, sí, su efectivo va a aumentar, pero no es su dinero. Entonces, este estado de flujo de efectivo, si bien se lo puede realizar, pero habrá que ver que cómo son la incidencia de las partidas, que ustedes también que ya han llevado bancaria saben de lo que estoy hablando, cómo inciden las partidas de lo que es obligaciones con el público o la parte de cartera, que es donde nosotros, o bueno, los bancos juegan con el dinero de otras personas para beneficiar a otros, ¿no? Y ahí es donde está su tráfico de dinero, ¿no ve? Agarran el dinero que no es suyo para prestarlo y ese préstamo genera intereses al banco. Entonces, son dos partidas muy grandes dentro de un banco y ustedes las conocen, ¿no? Les decía en el pasivo, obligaciones con el público versus cartera que está en el activo y todo eso, el neto debería ser lo que el banco realmente está ganando como flujo de efectivo propio del banco, no directamente el dinero en efectivo. Entonces, vean que cada empresa va a tener su forma de operar y su forma de analizar este estado de flujo de efectivo. ¿Ya? Otros reportes. Las partidas que surjan de egresos e ingresos de efectivo que provengan de inversiones o financiamiento deberían ser reportadas separadamente. Y es lo que hemos estado diciendo todo este tiempo, ¿no? Tenemos actividades de operación, pero también vamos a tener actividades de inversión y financiamiento. Estas están por separado, están registradas cada uno en su propio capítulo. ¿No? Y cada una significa una cosa diferente. Es por eso que son tan específicas las cosas que ingresan en cada una de estas actividades, ¿no? Y habíamos visto en inversiones, vamos a ver activos fijos e inversiones. Y en financiamiento vamos a ver patrimonio y préstamos a largo plazo. Entonces, vean que están tan clasificadas, tan específicas, que todo el resto es operación. Operación es la parte más importante que vamos a analizar y vamos a ver el destino de esas actividades de operación, el destino de ese dinero, si realmente están afectando a lo que son inversiones o financiamiento. Por eso dice, van a ser reportadas por separado. No hay que hacer ningún análisis, no hay que hacer alguna nota específica para este tipo de inversiones porque son bien tácitas, se va a notar ahí y ustedes van a ver en el estado financiero, clarito va a decir compra de activos fijos, o sea, no hay mucho que digamos, analizar, ¿no? Cuando uno dice compra de activos fijos es porque has comprado algo que es no corriente, va a ir a un activo a largo plazo, o financiamiento, pago de préstamos a largo plazo. Entonces sabemos que eso está así tal cual. Como son tan específicas, pues uno tranquilamente las coloca de esa manera en el estado financiero. Entonces no hay, digamos, mucho que revelar en estos casos, ¿no? Dentro de lo que es las actividades de inversión, decimos compras de activos fijos, activos intangibles u otros activos a largo plazo, todo lo que sea a largo plazo va a ser actividad de inversión, la misma que debe estar representada por pagos en efectivo del mismo, ¿no? Entonces, obviamente, si yo compro en efectivo, se va a notar esto en este estado de flujos. Cobros por venta de activos fijos, intangibles y otros activos a largo plazo. Entonces, uno es compras, salidas de dinero. Ahora, cobros por ventas de activos fijos. Ustedes saben que los activos fijos no se compran para vender, pero existen muchos casos en los que alguna vez alguien va a tener que vender su activo fijo, porque ya está viejo, porque ya no lo usa. Un vehículo, por ejemplo, un vehículo cuando ya ha cumplido sus 5 años de vida útil y la empresa quiere comprarse otro vehículo, pues lo vende, ¿verdad? Y los que han pasado intermedia conmigo, cuando hemos llevado actividad, o perdón, hemos llevado activos fijos, hemos visto hasta intercambio de activos fijos, ¿no ve? De dar nuestro activo usado y recibir uno nuevo, ¿no ve? Y el usado va a ir como parte de pago y un asiento, el asiento es enorme, ¿no ve? Lleva hasta 8 cuentas. Entonces, pues, este tipo de cosas se pueden presentar en este estado al momento de realizar lo que es la matriz.
Otras actividades de inversión son pagos y cobros por anticipos y préstamos a terceros, no entidades financieras. Por eso se llama actividad de inversión. El hecho de prestarle a alguien que no sea una entidad financiera, ¿sí? O prestarse de alguien que no sea una entidad financiera se considera actividad de inversión. ¿Por qué? Porque estamos dando dinero a otra empresa, de empresa a empresa, ¿no ve? Con una tasa de interés. Entonces, esa tasa de interés nos genera una ganancia. Entonces, para nosotros va a ser actividad de inversión. Pues se dice préstamos a terceros, no de terceros. O sea, no nos estamos prestando plata, sino nosotros estamos prestando dinero. Entonces, esa salida de dinero a alguien, o sea, le prestamos a la compañía de al lado, ¿sí? Porque obviamente tal vez el dueño es el primo del dueño de la otra empresa. Entonces, entre primos dicen, préstame dinero, ok, te presto con tanto de interés, no hay documento, entonces puede ser actividad de inversión, porque no está de por medio una entidad financiera. Entonces, el pago que yo le hago, o sea, la salida de dinero para prestarle, actividad de inversión. Lo que yo vaya cobrando de a poco, lo que me vaya pagando capital más intereses, sí, va a ser actividad de inversión. Porque aquí no incluye una entidad financiera, les repito. Después tengo pagos y cobros por la adquisición y venta de inversiones. Ya les he dicho, todo lo que sea inversiones es actividad de inversión. Cualquier cosa, inversiones en acciones, inversiones en bonos, ¿verdad? Entonces, todo ese tipo de cosas, salidas o entradas de dinero, van a ser actividades de inversión. Prácticamente estamos hablando de todo lo que es largo plazo, activos fijos e inversiones, nada más. Ahora tengo actividades de financiamiento. Cobros por emisión de acciones u otros instrumentos de capital. Les decía, todo lo que sea patrimonio y préstamos, ¿no ven? Entonces tengo por este lado, cobro por emisión de acciones. Cuando emito acciones, cuando voy a aumentar mi capital. Entonces, como incremento de capital es un movimiento patrimonial, es actividad de financiamiento. Pagos a propietarios por adquirir acciones. Lo mismo, ¿no? O sea, ustedes tal vez han llevado en sociedades, claro que en Bolivia no se aplica porque el Código de Comercio no nos los permite, pero muchas empresas adquieren sus propias acciones y las ponen en tesorería para tal vez en algún momento después revenderlas, ¿no ve? Entonces, ese pago a los propietarios, ¿no ve? Porque se vayan esos propietarios, entonces va a ser una actividad de financiamiento. Cuando otra vez las venda, igual va a ser un ingreso de dinero por actividad de financiamiento. ¿Por qué? Porque están dentro del rubro patrimonio. Cobros y pagos por préstamos obtenidos en corto o largo plazo, y es lo que les decía, ¿no ve? El corto plazo nosotros lo vamos a llevar como actividad de operación y el largo plazo lo vamos a llevar como actividad de financiamiento. Pagos realizados por arrendamiento para reducir la deuda pendiente procedente de un arrendamiento financiero. Ya, el tema de los arrendamientos no los vamos a ver. Hay una norma específica para el tema de los arrendamientos, ya, y obviamente los arrendamientos van en el tema de activos fijos, pero los pagos van a ser actividades de financiamiento. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente estamos alquilando, no estamos comprando ese activo, entonces no lo vamos a considerar nuestra inversión, sino como un activo prestado. Entonces los pagos por esos arrendamientos, sí, van a ser considerados actividades de financiamiento. De todos modos, arrendamientos, lo hemos visto en contabilidad intermedia, sí, y en los arrendamientos de acuerdo a la NIC que está, o perdón, a la norma contable local que refleja esto, tiene hasta su propio ejemplo, hemos visto arrendamientos, entonces ya no es necesario meterlos en el estado de flujo de efectivo para no ponerles más dificultosa esta apreciación, ¿no? Vamos a ver en líneas generales lo que es una empresa. La norma también nos habla de lo que son los flujos de efectivo en moneda extranjera, ¿no? Y dice, los flujos en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional aplicando al importe en moneda extranjera la tasa de cambio entre ambas monedas, ¿no? Porque si tengo yo, digamos, si tengo dinero en mi banco en dólares, tengo en euros, sí, pues el momento de ver el flujo de efectivo, todo tiene que estar en bolivianos. Entonces, eso es normal, ¿no? Porque mi estado financiero no se presenta en dólares, no se presenta en euros, se presenta en bolivianos. Entonces, vamos a colocar a bolivianos, ¿no? Lo propio pasaría si, por ejemplo, una empresa en Estados Unidos que utiliza dólares tuviera cuentas de bancos en euros, ¿no? Porque eso no solamente es en Bolivia, es en cualquier parte del mundo que las empresas pueden tener
en el banco cuentas con otras monedas, ¿no? Con moneda extranjera. Esto les permite tener transacciones con otros países. Porque en Europa todos te cobran en euros, entonces a Estados Unidos le conviene, le sale mucho más barato financieramente hablando que todos los cobros en dólares que tengan ellos, comprarse euros, ¿no ve? Cuando tengan una buena tasa de cambio, se compran euros y lo meten a su cuenta en euros. Y esa cuenta en euros, pues la van a utilizar para hacer pagos en euros a gente de Europa. O cuando hay gente de Europa que te paga, te va a mandar en euros. Entonces tú puedes tener tu cuenta en euros y dices, si tienes euros, págame tus euros, no hay problema. Yo tengo una cuenta en euros y entonces los euros que me pagues van a ser aquí en euros. Entonces vean que estas transacciones multinacionales se van a presentar siempre. Entonces siempre hay cuentas que tienen diversas monedas. Entonces, para nosotros hacer el estado de flujo de efectivo, todo tenemos que hacerlo a la moneda funcional, o sea, a la moneda local. En Bolivia será el boliviano. En otros países va a ser la moneda de su país, ¿no ve? En Europa va a ser euros. En Estados Unidos va a ser dólares, ¿no ve? Yo qué sé, en Japón será yenes, etcétera. Entonces, independientemente de que tengan cuentas en otras monedas, las tienen que convertir al momento de hacer flujos de efectivo. La conversión no es nada difícil, ustedes ya la conocen. En el caso de la materia, todo se les va a presentar en bolivianos para que no tengan, digamos, este tema de perder el tiempo en estar haciendo cambios de moneda. Sí, es más, yo presento todo sin ni siquiera la cifra bolivianos para que todo sea unidades monetarias, ¿no? Las pérdidas o ganancias no realizadas por diferencias en cambio en moneda extranjera no producen flujo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo en algún momento tengo una cuenta que se llame diferencia de cambio, ¿no ven? Pero esa diferencia de cambio es porque yo vendo más caro y, perdón, sí, pero en el caso, bueno, perdón, esto para el caso de los bancos tengo por un lado y otro para los que no son entidades financieras. Una empresa que no es entidad financiera siempre va a tener pérdidas en diferencias de cambio. ¿Por qué? Porque cuando esta empresa quiere hacer una transacción en la otra moneda, la entidad financiera le cobra lo que le conviene para ganar como entidad financiera. Si digamos, haciendo el ejemplo con numeritos, yo tengo $100. Y si yo tengo los $100 en dólares y necesito bolivianos y voy al banco, el banco me paga 6.85, o sea, me va a pagar 685 bolivianos. Me está comprando mis dólares a 685 bolivianos, o sea, súper barato, ¿no ve? Porque el banco va a ganar dinero con eso. Ahora, si yo tuviera 600 o 700 bolivianos por ahí y necesito $100, cuando vaya al banco, el banco me va a vender los $100 a 697 bolivianos. Entonces yo estoy perdiendo ahí un boliviano. Si los vendo, si vendo mis dólares, pierdo 9 o 11 bolivianos. Entonces siempre se pierde desde el punto de vista de las empresas que no son financieras. Lo contrario ocurre con las empresas financieras. Ellos compran bien barato la moneda extranjera y lo venden más caro porque tienen que ganar, entonces va a generar una ganancia. Pero el dinero es dinero, $100 siguen siendo un billete de $100. Entonces, desde ese punto de vista, todas aquellas ganancias o pérdidas que se generen por diferencias de cambio en el estado de flujo de efectivo van a colocarse como que no producen dinero, como que no son equivalentes de dinero. Entonces, eso en el caso del método directo, por ejemplo, del flujo, no va a aparecer. Y en el en el método indirecto va a aparecer como conciliación, como partida que no mueve efectivo, como una depreciación, por ejemplo. ¿No ve? Es un gasto que no mueve efectivo. Entonces, así es como se va a presentar estos montos de diferencias cambiarias, ¿no? Ya. Bien. Después tengo componentes del efectivo y los equivalentes de efectivo. Reconciliación. Revelar los componentes de efectivo y los equivalentes del mismo y presentar una reconciliación de los montos del flujo de efectivo con las partidas equivalentes reportadas en el balance general, si es necesario llevar a cabo una nota sobre el flujo de efectivo. Cuando hablamos de equivalentes de efectivo, ¿no? Tenemos que revelar qué cosa estamos colocando nosotros como efectivo y equivalentes.
Entonces diré, pues no, efectivo y equivalentes de efectivo es todas mis cuentas caja y mis cuentas corrientes en banco, nada más. Ah, ya, perfecto. Pero ¿qué tal si estoy utilizando algún otro equivalente de efectivo solamente por esta vez? Cuando hablábamos en la anterior clase y les decía un DPF. Un DPF no puede ser equivalente de efectivo porque no puede ser realizado en este mismo instante. ¿Qué tal si yo tengo un DPF a 360 días? Entonces no es equivalente de efectivo, ¿no ve? Pero ¿qué tal si mi DPF va a ser dinero en los próximos 15 días? Entonces lo considero dentro del estado financiero y lo convierto en equivalente de efectivo. Entonces revelaré, ¿no? Cuando haga esta reconciliación diré, mi efectivo y equivalentes es lo siguiente: caja, bancos y un DPF que va a vencer en 15 días. Por eso dice, si es necesario llevar a cabo una nota sobre el flujo de efectivo y decir, ah, ya, mis equivalentes están, por si acaso, un DPF que vencía a los 15 días de realizado o cerrado el estado financiero. Si digamos yo cerraba el 31 de diciembre, en mi estado de flujo de efectivo consideraba el DPF como equivalente porque vencía el 15 de enero. O sea que a los pocos días ya se iba a convertir en dinero en efectivo. Entonces, por ese lado lo he considerado como equivalente, pero solamente es SDPF, ¿verdad? Entonces, en ese análisis, mi efectivo estaba ahí. Y en la nota al estado financiero yo revelaré de que había un DPF que por la pronta conversión al efectivo, yo lo he considerado como equivalente. Entonces, eso es analizar lo que son efectivo y equivalentes de efectivo. Por eso les decía, ustedes van a tener que analizar en su vida profesional cuenta por cuenta. En mi caso, nosotros no vamos a hacer ese tipo de análisis y yo directamente les voy a dar las partidas de efectivo y enseguida vamos a analizar esa parte. Otras revelaciones que hay que hacer, ¿ya? Cuando ya vemos la última parte de la norma, estamos viendo las revelaciones, ¿no ves? Dice información a revelar. ¿Qué cosa vamos a explicar aparte de mostrar únicamente el estado? Vamos a tener que dar ciertas notas o se podrían hacer ciertas notas para mostrar algunos aspectos que han significado o son importantes para la elaboración de este estado, lo que les decía hace rato, el poner ese DPF en equivalentes de efectivo. Otra cosa será el análisis del efectivo y equivalentes de efectivo. Les decía, podemos hacer una nota completa donde yo les ponga a detalle para que el que revise diga qué cosa era este efectivo y equivalentes. Ah, dice nota 25. Voy a la nota 25 y ahí está. Lo que está en caja, lo que está en bancos, en tal cuenta, es un DPF. Hay una inversión que la venta se realiza a los 5 días y así, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas van a ser equivalentes de efectivo. Ahora dice, transacciones más significativas que no generan efectivo. Esto, lo que les decía hace rato, ¿no? Si yo voy a optar por el método directo, tendré que hacer una revelación mostrando el método indirecto. Y en ese método indirecto voy a tener que decir qué partidas son las más grandes que no generan efectivo, que no mueven efectivo. Pueden ser las depreciaciones, pueden ser amortizaciones que son demasiado grandes, que lo único que hacen es disminuir mi utilidad, pero que no mueven efectivo. Entonces, esas transacciones, las más significativas, las voy a revelar, porque después en otra línea puedo poner otras partidas que no mueven efectivo, ¿verdad? Y un positivo o negativo pequeñito por ahí, ¿no? Entonces, tampoco es que voy a hacer la conciliación completa en la nota al estado financiero, pero necesito hacer esa conciliación si es que voy a optar por el método directo. Si opto por el método indirecto, en el método indirecto ya va a estar el detalle de todas esas cuentas que no mueven efectivo. Entonces, tal vez no haya que revelar las transacciones más significativas. Vean que estas revelaciones no son obligatorias, ¿no ven? Son, algunas aplicarán y otras no. Efectivo y equivalentes de efectivo que son de posesión o retenidas por el grupo. Cuando hablamos del grupo, estamos hablando del grupo de empresas, ¿ya? Corporaciones. El tema de corporaciones lo vamos a ver después cuando veamos NIF 10 y NIF 3, ¿no? Donde vamos a ver ya cómo consolidan ellos estados financieros. Entonces, cuando yo tengo efectivo, lo puedo considerar como efectivo, pero ¿qué tal si son retenidas por una compañía del grupo? O sea, está en mi cuenta, pero es de uso exclusivo para los del exterior. Entonces, no puedo considerar esto un flujo de efectivo, ¿verdad? Entonces, o equivalentes
que yo los voy a tener que sacar del estado financiero porque son retenidas, o sea, tienen esa limitación por alguien externo, ¿no ve? En este caso, alguien del grupo, o sea, mi casa matriz podría ser, ¿no? Que me dice que ese dinero que ha mandado yo no lo puedo utilizar sino hasta el próximo año cuando ocurra tal cosa. Entonces, como no lo puedo usar en este instante, es como un DP, tengo ahí guardado, ahí se va a quedar hasta que ocurra lo que me ha dicho mi casa matriz, porque la casa matriz es la que está reteniendo ese dinero. Entonces, es un efectivo o equivalente de efectivo que no va a ingresar en el estado financiero como tal. Después dice papeles futuros, swaps y opciones. Esto ya es muy tema financiero internacional, ¿no ve? Cuando hablamos de future papers, que son, bueno, que aquí su traducción en español dice papeles futuros, ¿no? Que son debentures, son warrants, ¿no? Que están en el exterior, que son más o menos como boletas de garantía, ese tipo de cosas, ¿no ve? Son giros, son cartas de pignoración, ya que los bancos manejan obviamente muy bien, ¿no? Opciones, cuando hablamos de opciones, son a veces temas de inversiones, ya que todavía están ahí esperando el momento para ser utilizados. Es dinero que nosotros colocamos inamovible que va a ir directamente destinado a una inversión, pero ese dinero no lo muevo mientras la inversión no cambie su precio, digamos. Entonces, esas opciones se quedan inamovibles en una bolsa y uno dice, pues este dinero va a disponer la bolsa de valores el momento que, o mi agente de bolsa, el momento de que ni bien aparezca una baja, digamos, en el precio, él ya sabe que tiene que utilizar ese dinero y ser el primero en comprármelo. Entonces ese dinero va a estar limitado a eso, no voy a poder utilizarlo y eso se llama opciones. Entonces vean que hay un montón de términos en el mundo financiero que lastimosamente aquí en Bolivia no se utilizan mucho, entonces no los vamos a usar para no confundirlos más, ¿no? Pero obviamente en algún momento en que ustedes tengan la oportunidad de trabajar de manera multinacional con empresas que utilizan bancos en el exterior y esas cosas, van a poder ver este tipo de cosas, ¿no? Cartas de crédito, les decía, ¿no? Escrituras de pignoración, ¿no? Bienes pignorados, etcétera. Esos los bancos bien lo saben aquí y que se utilizan también en el exterior. Son formas de pago, son formas de garantizar pagos, etcétera. Y cualquier otra revelación que yo pudiera encontrar el momento de realizar el estado financiero que amerite que yo pueda o que yo necesite avisar al usuario de este estado financiero, donde uno va a mirar y va a decir, ¿qué cosa es esta partida que dice? No entiendo en el estado de flujo de efectivo. Y si tiene una nota, pues yo puedo referirme a la nota, si en revelaciones o en notas a los estados financieros, y ahí va a decir, por si acaso esta cifra corresponde a esto o esta cuenta que uno parece no reconocerla, corresponde a esta cosa. Entonces uno se va a dar cuenta y dice, ah, ya, entonces significa esto y es por eso que se presenta en el estado de flujo de efectivo. Pero esto va a suceder en el caso de que la empresa la tenga y necesite revelarla. Por eso dice revelaciones adicionales. Esto no es, les decía, no es tácito, no es una ley. Entonces puede ser de varias formas que uno puede revelar su información. Uno va a decidir qué cosas revelar y qué cosas no revelar. Lo que nos dice la norma es, esto deberías revelar. Y hay otras cosas que no deberías hacerlo o directamente si quieres la haces, si no, no te obliga a hacerlas, ¿no? Pero si tuvieras este tipo de movimientos deberías revelarlas, ¿no? Cuando hablábamos de las transacciones más significativas que no generan efectivo, estamos hablando de transacciones de inversión y financiamiento que no sean en efectivo, deberían ser excluidas de este flujo. Nosotros al hacer el estado financiero, vamos a ver en las hojas de trabajo, ya muchas de estas transacciones directamente se van a excluir, se van a salir, porque no mueven efectivo. En el caso de financiamiento, por ejemplo, hay movimientos financieros que directamente se eliminan entre ellos en financiamiento, y cuando estamos hablando de financiamiento estamos hablando del patrimonio, entonces hay movimientos dentro del patrimonio que se anulan entre ellos. Entonces, si se anulan, no van a significar flujo de efectivo y obviamente no van a aparecer en el estado. Obviamente la norma las coloca ahí porque no sabe cuál va a ser la hoja de trabajo que cada uno haga, ¿no? Las hojas de trabajo van siendo diseñadas en base a las normas y la hoja de trabajo que yo utilizo es alguien que me la ha pasado y se sigue utilizando a través del tiempo. No hay varias hojas de flujos de efectivo. Yo tengo dos, una que utilizo para mis balances locales y otra que se puede utilizar para balances internacionales, ¿no? Que es el que vamos a aprender ahora.
Listo. Después dice, ejemplo de este tipo de transacciones podrían ser conversión de pasivo a patrimonio. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reclasificando, ¿no ven? Después dice, emisión de acciones para llevar a cabo adquisiciones de activo. Vamos a incrementar patrimonio para que tengamos activo. Entonces vamos a hacer más patrimonio, más activo, donde el dinero que ha ingresado inmediatamente ha salido, ni siquiera lo hemos visto nosotros. Entonces podré revelarlo de esa manera, ¿no ve? Entonces lo voy a excluir. O si ocurren en diferentes momentos del tiempo donde yo incremento capital, pero una vez que el dinero ingresa a mi empresa y si a mi empresa, con eso después yo hago un contrato para comprar un monto o un activo fijo, ahí sí entrará como un ingreso de dinero y una salida de dinero. Pero hay cosas, hay movimientos que no son así. Por eso decía, son casos demasiado específicos, ¿no ve? Que hay empresas que emiten bonos y todo el dinero va a ser destinado a una compra, donde ya el que vende sabe que se va a pagar en cierta cantidad de bonos y esos bonos tienen que ser vendidos inmediatamente o las acciones tienen que ser vendidas inmediatamente. Entonces se suscribe la gente, se paga esas acciones y ese dinero ni siquiera pasa por nuestro banco, directamente se va a el proveedor y el proveedor nos entrega el bien a cambio de esas acciones. Entonces ahí, por ejemplo, no hay movimiento de efectivo, entonces va a ser excluido. Pero como les digo, es muy raro ese caso, pero son casos que se han dado. Entonces dice, en los casos antes descritos se debería llevar a cabo una breve reseña de la naturaleza y el propósito de la transacción, ¿no? Entonces habrá que informarlo, pero no va a aparecer en el estado de flujo. Ahora también encontramos que en algunos casos donde los reportes de flujo de efectivo y equivalentes del mismo no están disponibles para el uso del grupo financiero al que pertenecen, este hecho, así como los montos asociados, deberán ser revelados. Esto podría darse por alguna restricción legal operativa en donde la subsidiaria lleva a cabo sus operaciones y el propósito de la transacción. Lo que les decía hace rato, cuando a veces el grupo, cuando hace un estado financiero a nivel global, o sea, consolidado, ¿sí? Entonces tenemos dinero dentro de una subsidiaria que nosotros consideraríamos dinero, pero dentro de la subsidiaria, por algún tema legal, está restringido, ¿no? Esto puede ocurrir a través de un juicio, por ejemplo, donde nos enjuician y nos piden que nos congelen las cuentas. Entonces congelan las cuentas y obviamente siguen apareciendo en el banco, pero esa porción del dinero que está en el banco no puede ser utilizado y uno puede ver eso en el banco porque a veces los bancos te dicen saldo contable 100,000, saldo disponible 80,000 y uno dice, ¿por qué 20,000 menos no puedo? Ah, es que 20,000 están congelados. Esos 20,000 nunca los vas a poder gastar mientras tengas este juicio. Entonces, todo lo que esté por encima de 20,000 puedes gastar. Pero sigue en tu banco, o sea, no es mi dinero, no te lo voy a quitar, esto por una orden judicial está congelado. Entonces es sobra que informar, ¿no ve? Porque el ente matriz tiene que saber y también sacarlo de lo que es equivalente de efectivo o efectivo, ¿no? Porque son retenidas y están dentro del grupo. O que los mismos entes del grupo retengan a una subsidiaria, que es lo que les había explicado hace un instante. También la norma sugiere que se lleve a cabo revelaciones adicionales que podrían ser útiles para los usuarios que buscan conseguir que la empresa siga o se mantenga bajo un estatus financiero adecuado. Por ejemplo, los montos de préstamos que no han sido utilizados y que se encuentran disponibles y cualquier restricción sobre los mismos. Los montos de flujos de efectivo que muestran un aumento en la capacidad instalada, más no un mantenimiento de la misma. Entonces vamos a tener, en algunos casos se pueden tener ciertos montos de dinero, ¿sí? En este caso, por ejemplo, dice, se encuentran disponibles, pero que no han sido utilizados. Entonces vamos a poner una cierta restricción, ¿no ve? Porque vamos a tener que decir, este dinero lo tenemos prestado, pero es para la compra de una maquinaria, pero no vamos a pagar mientras la maquinaria no llegue, entonces, pero no es dinero que lo podamos utilizar, ¿sí? ¿Están disponibles para el pago? Sí, pero para la maquinaria. Entonces hay una cierta restricción, por más que estén disponibles, o sea, no existe restricción externa que me prohíba utilizarlos, es una restricción que yo mismo me pongo porque tienen un fin, ¿no ve? Este préstamo tiene un fin específico. Entonces, ese tipo de cosas también van a tener que ser reveladas.
Los montos de los flujos de efectivo por actividades significativas relacionadas a intereses en joint ventures, joint arrangements, los cuales han sido contabilizados utilizando una contabilización proporcional sobre los mismos. Cuando hablamos de flujos de efectivo en intereses, estamos hablando de estos dos términos, ¿sí? Que son cuando dos empresas se unen solamente con el fin de tener un negocio eventual, ¿no? Entonces, ese negocio eventual te va a generar cierto interés, te va a generar cierta ganancia. A eso se llama joint venture, ¿no? O joint arrangement, que nosotros aquí en Bolivia lo conocemos en muchos casos, empresas de riesgo compartido, ¿sí? Entonces se ponen dineros con el fin de que en algún momento ese dinero nos regrese con cierto interés, ¿no ve? Entonces habrá que utilizar el valor proporcional, ¿sí? Para ver cuánto de ese efectivo es interesante que ingrese dentro de mi flujo o directamente el 100% considerarlo como algo que no es equivalente de efectivo por el momento por la restricción que tiene, ¿no? Ya estos, como les decía, son cosas que nos dice la norma, pero ya son demasiado específicas porque aplican a ciertos tipos de negocios en situaciones eh, muy atípicas, ¿no? No es algo que ocurre todo el tiempo. Análisis del segmento de los flujos de efectivo que parten de las actividades de mayor importancia. Esto debería ser incluido en una nota a los estados financieros, ¿no? Entonces, cuando tenemos actividades que realmente nos generan mucho dinero, sí, que no son generalmente actividades operativas, habrá que revelarlas. ¿Qué tal si tenemos una inversión y esa inversión de repente nos ha traído unos dividendos, pero fatalmente grandes, que ni siquiera se esperaban? Habrá que revelarlo y decir, ¿no ve? Esto está generando muchísimo dinero, no sabemos hasta cuándo va a generar, pero por el momento está generando mucho dinero que no es de operaciones y que también cualquier rato se puede cortar, ¿no ve? Y es de importancia. Entonces, lo revelo. Entonces, hasta aquí hemos visto todo lo que podría incluirse en un estado de flujos de efectivo. En la clase asincrónica voy a iniciar ya en la parte práctica de lo que es el estado de flujo como tal, cómo se les va a presentar en el enunciado y cómo ustedes tienen que resolverlo para realizar todas sus hojas de trabajo, etcétera. Entonces van a tener ya, digamos, una primera experiencia con la hoja de trabajo inicial y en la próxima clase estaríamos terminando todo lo que es este estado de flujos de efectivo y estaríamos ya iniciando una nueva unidad, ¿no? Ya se van a venir las prácticas al respecto de esto, porque de esto va a ser su examen. Eso sí, tienen que estar muy atentos a la parte práctica, porque de eso es de lo que se les va a calificar. Bien, hasta aquí no sé si tengo alguna consulta o duda. Y si no, pues con eso estaría concluyendo la clase del día de hoy. Dice, ¿Sí? ¿me escucha? ¿Aló? Dice, ¿me escucha? Bien, entonces, ya que no hay consultas, nos estaríamos viendo con los que deseen, ingresan a la clase asincrónica y si no, pues ven el video posteriormente y nos estaríamos viendo el próximo martes, donde ya les voy a especificar, ahora sí viene el control de lectura ya de la NIF que les voy a indicar yo, les voy a dejar la norma en Teams para que ustedes la puedan leer y vamos a tener ya el ingreso a esa norma la próxima semana, pero antes vamos a terminar el ejercicio que vamos a iniciar el día de hoy. Entonces, eso sería todo. Gracias por la asistencia y nos vamos a estar viendo la próxima semana.